Tomen asiento, amados hermanos. Agradeciendo a nuestro Dios por haber permitido reunirnos este día, amados hermanos, conforme el cuarto mandamiento. Asimismo, nuestros hermanos a nivel nacional e internacional, también guardando este día. Y todos, ¿no? Todas las ovejas perdidas que ya hemos vuelto y nos hemos reconciliado con Dios, estamos guardando este día del sábado. Amén, hermanos. ¿Ve? Entonces, nosotros estamos volviendo a las sendas antiguas. ¿Por qué? Porque por un tiempo determinado, dice, estamos sin identidad, extranjero a los pactos. Amén, hermanos. Éramos extranjeros. Pero ahora que nosotros nos hemos reconciliado con Dios, ¿no? Ahora somos ciudadanos del pueblo de Israel. Amén, hermanos. Entonces, amados hermanos, nosotros, una vez que ya hemos vuelto a las sendas antiguas, ¿sí? Nos hemos reconciliado con Dios. Amén, hermanos. Por eso estamos guardando este día del sábado. Este día, que es el séptimo sábado, según un diccionario, gramatical, ¿cuál es el primer día de la semana, hermanos? Es el día domingo, ¿cierto? Domingo. Entonces, el séptimo día, ¿qué día llega? Sábado, ¿no? ¿Qué significa sábado? ¿Qué significa la palabra sábado? Reposo o descanso. El séptimo día es el único día que nosotros podemos encontrar el nombre en las Sagradas Escrituras. Porque de los demás días de la semana no hay el nombre. Solamente encontramos del séptimo día, que es Shabbat o sábado, día de reposo. Entonces, amados hermanos, miren cómo Dios ha tenido esa misericordia. Sabía que las personas no iban a trabajar de lunes a viernes y nos ha dado un día sábado para descansar de nuestros quehaceres. ¿Se dan cuenta? Así para que la persona que tiene un patrón, ¿no?, descanse ese día, para que no sea esclavo. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Ve? Entonces tenemos esa benevolencia, esa oportunidad de entrar en el día de reposo. Entonces este día, amados hermanos, grábense, este día del sábado es un día muy distinto a domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Por qué? Porque el día del sábado ha sido consagrado, ha sido santo. No es igual, amados hermanos. Amén. Entonces, gracias a Dios que nosotros nos hemos reconciliado con nuestro Padre, hemos vuelto, ya pertenecemos al pueblo de Israel. Así como nuestros hermanos católicos, la iglesia, nosotros somos la iglesia, bueno, así lo conocen los hermanos católicos. ¿Ve? Entonces nosotros somos la iglesia, somos la esposa del Cordero. Amén, hermanos. Amén. A ver, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Soy de otra secta. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a ver. Voy a compartir algunos versos acerca de... Porque he visto, hay mucho, un poquito nos falta
nos falta entender los escritos de Pablo. ¿Ya? Entonces hay mucha confusión. Pablo, cuando escribe a los Gálatas, cuando escribe a los romanos, cuando escribe a los corintios, lo hace de una manera que cualquier persona que lee, o hermano israelita lee, como que te va a hacer un poquito mover el piso, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien nosotros, ¿no?, decimos hay que guardar la ley, pero por una parte Pablo te dice que nosotros, dice, no somos justificados bajo la ley, sino dice bajo la fe en Cristo, ¿sí o no? Entonces voy a explicar eso para que ustedes, hermanos, en la calle puedan comprender cuando les hacen las preguntas, ¿no? Puedan responder, o sea, ¿cuál es el contexto? ¿Amén? Ya, entonces vamos a pasar los versos para analizar. A ver, el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16. Pasen lectura, a ver. Gálatas 2:16. ¿Qué dice? Ahí está. Entonces, primero nosotros, amados hermanos, hay que saber quién escribe el libro de los Gálatas, ¿no? Bueno, los Gálatas son personas que vivían en una ciudad que se llama Galacia, ¿ya? Es como nosotros somos, bueno, ¿no?, los que viven en Trujillo se les llama trujillanos, ¿sí o no? Lima, limeños, ¿sí? Ya. Entonces, igual existía una ciudad que se llamaba Galacia. Y a las personas que vivían se le llamaba Gálatas. Amén, hermanos. ¿Ya? Entonces, Pablo ha escrito a los Gálatas, ha escrito a los romanos, porque también había una ciudad que se llamaba Roma, ¿no? Y por eso los romanos son aquellas personas que vivían ahí. Pablo era judío, pero como había nacido en Roma, tenía, ¿no?, ese derecho que también era romano, bueno, porque había nacido ahí, pues, es como su documento de identidad había salido ahí y le pertenecía, pues, la ciudadanía, no era romano. Pero él había sido educado por Gamaliel, ¿no?, un doctor en la ley. Entonces, hermanos, hay que entrar en contexto. En el verso que nuestro hermano ha pasado, dice, ¿no?, que nadie se va a justificar según las obras de la ley. Entonces, en la calle, algunas personas de otro grupo religioso te van a sacar ese verso. Te van a decir, hermano, ustedes, la ley fue abolido por Cristo. Ahora ya no dependemos de las obras de la ley. Y te van a sacar el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 16. Entonces, ¿qué vamos a responder, hermanos? Bueno, algunos diremos, bueno, no, eso es la ley del pecado, ¿no? Entonces, sigamos leyendo, a ver. Gálatas, capítulo 3, verso 10. A ver, pasen lectura. Ya. Entonces, hermanos, ahí también nos menciona, ¿no? Nos dice
lo siguiente: porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por ejemplo, miren, en este verso que nosotros acabamos de leer, hay que entenderlo en dos partes, ¿ya? La primera parte, ¿qué nos dice? Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición, te dice. ¿Sí? Primero Pablo te dice, dígame, ¿qué libro? Ya, acerca de los escritos de Pablo. Ya. Entonces dice lo siguiente, ¿no? Porque todo lo que depende de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, eso es lo que nosotros a ustedes en la calle les va a decir. Hermanos, ustedes están bajo maldición, porque ustedes están guardando la ley. Pero mira, después ¿qué dice? Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. O sea, ahora te dice lo contrario. O sea, ahora te dice, ¿no? Maldito eres si no cumples lo que está escrito en el libro de la ley. O sea, ahí hay dos cosas. ¿Ya? Hay dos cosas. Entonces, hermanos, para entrar en contextos, ¿qué cosa vendrán a ser las obras de la ley? Pablo habla de tres tipos, ¿no? Cuando escribe a los romanos, a los gálatas, a los hebreos, habla de tres tipos de la ley: las obras de la ley del pecado y la ley de Dios. Que esto vendría a ser las instrucciones, las 10 palabras que Jehová ha dado a Moisés en el monte de Sinaí. Amén, hermanos. Entonces nosotros tenemos que aprender a diferenciar eso. Entonces cuando Pablo, miren, vamos a seguir leyendo. Libro de Gálatas, capítulo 3, verso 1, dice: ¡ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme de hacerles una pregunta, le dice, ¿no? ¿Recibieron el Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron el Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. 3. ¿Será posible que sean tan tontos después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu? ¿Por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? 4. ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no se les hayan servido para nada. 5, dice, ¿no? Vuelvo a preguntarles: ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque el que creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Entonces podemos estar así leyendo y se dan cuenta que Pablo aparentemente, ¿no?, estaría desacreditando a la ley. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Ya, y justamente en la calle otras personas, hay personas que sí leen, hay personas que leen la Biblia, amados hermanos. No es que solamente los intelectuales, hay otras personas que sí saben y te van a sacar eso. Ahí está, hermano, ahí están los versos que desacreditan la ley, te van a decir así. Entonces, para eso tenemos que entender, ¿ya? Les voy a explicar qué se refiere esas obras de la ley. Lo que pasa, amados hermanos, miren, vamos a empezar a ver un poquito de acá.
los fariseos y los saduceos eran unas escuelas, así como actualmente no tenemos partidos políticos, ¿sí o no? Renovación. A ver, ¿cuántos son de Keiko? Levanten la mano, los de Keiko. A ver, allá levantado con una hermana, ¿ve? Aquí es los partidos de Keiko. Renovación Popular. Entonces, hermanos, miren, antiguamente, ¿no? En el Oriente, habían diferentes escuelas que se dedicaban al escudriñamiento de las Sagradas Escrituras. Existían los fariseos, los saduceos. Por ejemplo, había una escuela, la de Gilel, si no me equivoco. Entonces, ellos, cada uno interpretaba los escritos de Moisés a conforme ellos entendían. ¿Ya? Cada uno. Entonces, ¿qué pasa? Habían algunos fariseos, o sea, eran israelitas, pues, ¿no? Eran israelitas, que estaban enseñando, ¿no? Que la salvación consistía en obedecer las obras de la ley. Pero esas obras de la ley no significaba a las obras de las 10 palabras, sino que ellos habían instaurado una nueva ley donde sacaron, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando a Jesús lo acusaron y le dijeron, ¿por qué no te lavas las manos, no? Antes de comer, ¿se acuerdan? Lo acusaron, ¿sí o no? ¿Qué más? Le dijeron, ¿por qué permites que en el día del Shabbat tus discípulos restrajen las espigas y coman? ¿Sí o no? O sea, lo estaban acusando a Jesús que ellos sus discípulos transgredían la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos. Entonces lo que pasa es que los fariseos habían sacado, ellos decían, ¿no? Por ejemplo, eso de lavarse las manos, eso era un rito. ¿En qué consistía ese rito? Ese rito consistía en que los fariseos, tenían una jarra, ¿no? Con agua, ¿ya? Y la jarra vertían, por ejemplo, tenían en la mano derecha, la jarra vertían en la mano izquierda, y al vertir, ellos hacían una oración, recitaban una oración, su propia oración, bueno, que ellos hacen en hebreo, Modé Alinefa, Shebaot, así dice. ¿Ya? Entonces, y así luego hacían con la otra mano. Pero ese rito lo habían inventado los fariseos. Por eso a Jesús le dicen, ¿no? ¿Por qué antes, ¿no? Le dice, no haces el rito de lavado de manos? Pero ese rito de lavado de manos no estaba, pues, ¿no? Dentro de las instrucciones, sino que venían a hacer tradiciones humanas. Y eso ahí a ver, ¿quién se acuerda? Hay un verso, vayan buscando, en el Nuevo Testamento, donde que dice de las tradiciones humanas. Está en el Nuevo Testamento. Entonces, amados hermanos, eso venía a ser obra de la ley. ¿Qué más? Tenemos otra obra de la ley. Decía lo siguiente: en el día del sábado no puedes caminar más de 300 metros. Por ejemplo, que yo venga a ver donde que, bueno, yo vivo por acá por la altura de la Cahuide. Imagínate que cuántos metros, si yo me vendría caminando, bueno, pues no, ya igual me puedo venir con movilidad. ¿Cuántos metros habrá? Hasta ellos decían, en el día del sábado, usted puede caminar como máximo 300 metros o 500 metros. Si usted camina un metro más, ya es trabajo, estás transgrediendo la ley. Ellos enseñaban eso. Eso era obra de la ley. Entonces ellos estaban enseñando, ¿no? Decían, si ustedes cumplen esta ley,
como diciendo que nosotros hemos inventado, nosotros lo hemos hecho, ustedes van a ser salvos. ¿Ya? Es por eso que hay un verso y dice lo siguiente, ¿no? ¿Por qué obligas, dice, no a cumplir la ley si ni siquiera nuestros propios padres han podido cumplirlo? ¿Sí o no? Pero eso no se trata de esta ley, sino a las obras de la ley. Porque Jesús, ¿qué dice? Porque mi carga es ligero, dice, ¿sí o no? Se puede cumplir las 10 palabras. Entonces, amados hermanos, esas obras de la ley, ¿qué cosa venían a hacer? Venían a ser tradiciones humanas que habían inventado los fariseos. Él por eso dice, bueno, tontos Gálatas. O sea, ahora ustedes quieren ser salvos cumpliendo esas obras de la ley, esas tradiciones humanas que han hecho los fariseos. ¿Sí o no? A ver, sigamos. Ahí está, ¿ve? ¿Qué dice, ve? No hagan caso, dice, de las filosofías huecas, ¿sí o no? De las tradiciones que los fariseos enseñan. Entonces Pablo se refiere a esa obra de la ley, a eso se refiere. Eso nosotros tenemos que diferenciar, amados hermanos. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? A ver, nuestras hermanas. Hermanas, tienen que prepararse porque hay personas que preguntan, ¿no? Y si nosotros no vamos a poder, vamos a quedar un poquito mal, ¿no? Entonces, ¿qué más de las obras de la ley? Por ejemplo, la circuncisión. Si bien es cierto, Jehová a Abraham le dijo, ¿no? Que te tienes que circuncidar, cortar, dice, ¿no? La carne del prepucio. Y eso será señal entre tú y yo por pacto perpetuo. Entonces te dicen así, mira, acá dice, y si ustedes, para pacto perpetuo dice, y hermano, ¿usted se habrá circuncidado? A ver, te dicen, a ver, ¿te has circuncidado? ¿Te has hecho el corte del prepucio? ¿Ah? Ya están fritos, pues, ¿sí o no? Entonces, bueno, algunos diremos, no, es la circuncisión del corazón. En el Nuevo Testamento, obvio, que dice la circuncisión del corazón, muy aparte. Pero en Génesis dice bien claro, ¿no? Le dijo, cortarás la carne del prepucio. No solamente eso. Ustedes recuerdan, hermanos, cuando Moisés, dice, estaba regresando con su esposa, que viene a ser Séfora, ¿no? Ya, la esposa de Moisés. Y de repente dice, le apareció Jehová. Y dice que lo iba a destruir a Moisés. ¿Por qué lo iba a destruir a Moisés? Porque no estaba circuncidado tampoco su hijo, ¿sí o no? Que es su hijo Gerson. Entonces dice la esposa, tomó, dice, un pedernal, como un cuchillo, y circuncidó, dice, ¿no? A su hijo. Está hablando de un corte. Entonces, hermanos, a ver, nuestros hermanos están circuncidados. Amén. Porque dice, ¿no? Será por pacto perpetuo, dice. Hermano. A eso vamos a llegar, correcto, pues, ¿no? A eso vamos a ir, como dice nuestro hermano, ¿no? Nosotros que hemos llegado, ¿no? Entonces, claro, entonces se tendrán que circuncidar. Hay que contratar a un doctor, a un médico. Entonces, hermanos, ¿sabes? Yo le escuché esta pregunta. Bueno, como digo, yo no soy tanto en TikTok, en redes, pero
por ahí como, no le digo que el celular que me he comprado, un nuevo, ya me ha venido instalado ya. Y ya pues, y a un hermano israelita le preguntaron, estaba haciendo una transmisión. Entonces le preguntaron, ¿no? Era de otra secta, era pues de otra secta. Entonces le dijeron, hermanos, acá en Génesis dice, ¿no? Habla de la circuncisión. Y ustedes como israelitas practican eso, porque acá dice por pacto perpetuo, dice, para siempre. Entonces el hermanito dijo, no, pero acá no dice que se debe cortar, no, ya no pudo, pues, ¿no? Entonces, para eso hay que estar preparados. Ya. Entonces, hermanos, miren, por eso es bueno nosotros saber la historia, profundizar un poco más, para poder entender, porque eso nos va a ayudar a entender, ¿ya? Miren, hermanos, lo que pasa es que cuando Abraham, o sea, es cierto, ¿no? Primero ordenó en este caso, que se corte, ¿no? El prepucio, como vio, porque era una señal, dice. Ahora, ¿por qué decía que ese corte era una señal? Porque cuando hace ese corte, hay un derramamiento ¿de qué? De sangre. Esa sangre era la señal, pues. ¿Me dejo entender? Esa sangre era la señal. Pero esa señal dice, ¿no? Por pacto perpetuo se refiere a la señal, por pacto perpetuo. Pero hermanos, eso se daba en el primer pacto. Pregunto, hermanos, cuando viene Jesucristo, hay un segundo pacto, ¿sí o no? Se llama el pacto renovado. Ese pacto ha cambiado algunas cosas. Lo que no ha cambiado son las 10 palabras. Esto no ha cambiado, esto es lo mismo. Pero lo que ha cambiado es el sacerdocio levítico. Amén, hermanos. Ahora ya no estamos bajo la orden del sacerdocio levítico, sino bajo qué sacerdocio estamos. A ver, hermanos, vamos. A ver, hermano Campos, ¿bajo qué sacerdocio estamos ahora? No he entendido, dice. Hermano pastor, a ver. Amén. Ahora estamos bajo la orden del sacerdote de Melquisedec. ¿Por qué dirán? Porque antiguamente, por ejemplo, amados hermanos, los que tomaban el cargo del sacerdocio, los sacerdotes, solamente eran descendientes de la tribu de Leví. O sea, solamente de Leví, arónico. Solamente ellos. Por eso ahora te van a decir, te van a decir otras personas, oye, ¿ustedes dan ofrenda? Sí. ¿Qué? ¿Y ustedes son de la tribu de Leví? Así te van a decir. Y si son de la tribu de Leví, ¿dónde está su mitra, su pectoral con las 12 piedras? ¿Dónde está? El problema es que ustedes no chocan pues con personas que leen la Biblia. ¿Ah? Entonces, amados hermanos, es que cuando viene nuestro Señor Jesucristo, hay un cambio eso se llama la quejuná levítica o sacerdocio levítico. Eso ya cambió. Ahora estamos bajo el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Melquisedec era un hombre, ¿no? Semejante, dice la Escritura, que había aparecido así de la nada. Porque dice, no existe genealogía si tuvo madre o padre. Apareció de la nada. ¿Ya? Apareció de la nada. Entonces, él fue sacerdote no por orden levítico, sino fue por juramento. Él fue por juramento.
Es por eso que actualmente nuestros hermanos sacerdotes ya no son de las tribus de Leví, pues. Son de diferentes tribus. ¿Ve? Ya son de diferentes, porque nosotros ya no estamos bajo la orden del sacerdocio levítico, sino bajo la orden de Melquisedec, que fue sacerdote por juramento. Y también esto le compete a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo también, Él es el sumo sacerdote, hermanos, el pontífice, no por orden levítico, porque Jesús, ¿de qué tribu era? De Judá, pues, ¿no? Entonces Él no le pertenecía a ser sacerdote, pero Él llega a ser sacerdote bajo la orden de Melquisedec, que fue por juramento. Él es el sumo sacerdote. Amén, hermanos. Ahí también que cambia la circuncisión, pues. O sea, en el primer pacto, las 2 tablas de piedra ha sido recibido en piedra, en letra, ¿sí o no? La circuncisión era literal, físico. Obvio, escuchen, la circuncisión no está dentro de las 10 palabras. La circuncisión es un precepto, es un estatuto muy aparte a esto. Entonces, cuando se cambia el orden, ¿no?, de Levítico o Arónico a Melquisedec, ¿qué cosa cambia? Cambia algunas leyes, como la circuncisión. Antiguamente la circuncisión era literal, pero cuando viene Jesucristo, la circuncisión ya no es el corte, sino viene a ser la limpieza del corazón. Por eso es lo que Pablo enseña y dice, ¿no? Habían algunos fariseos que enseñaban y decían, no, se tienen que circuncidar. ¿Por qué? Porque ellos no creían en Jesucristo, pues. Entonces, como no creían en Jesucristo, ellos pensaban que sí estaba vigente la circuncisión literal. Pero para los cristianos, Jesús era, ¿no?, prácticamente el Hijo de Dios, y con Él se estaba renovando un nuevo pacto. Y por ende, ese sacerdocio levítico ya quedaba atrás, y ahora estamos en el orden bajo Melquisedec. Y bajo la orden de Melquisedec, la circuncisión ya no es literal, pues ya no aprovecha en nada, como dice Pablo. Un circunciso o incircunciso nada aprovecha si no cree en Jesucristo. Porque ahora, para el pacto renovado, la verdadera circuncisión es la circuncisión del corazón. Amén, hermanos. ¿Ve? Estos hermanos, ¿sí me entendieron esa parte? A ver. Hermanos. Entonces, hermanos, nosotros, como decía nuestro hermano, no, pues ya ahora, si nosotros nos congregamos ahora, ya no nos compete ya, pues no, la circuncisión literal, eso ya no nos compete, porque eso era en el primer pacto. Nosotros estamos en el pacto renovado. Amén, hermanos. Pero en el pacto renovado no ha cambiado esto. Esto es lo que tenemos, son las 10 palabras. Esto no ha cambiado. Lo que ha cambiado son algunas cosas, ¿no?, del sacerdocio levítico. Ahora ya estamos en el sacerdocio bajo la orden de Melquisedec. Amén, hermanos. ¿Sí están entendiendo o no sé? Ya, a ver, pásenla tú, hermano. Ya, correcto, excelente. Entonces vamos a explicar ese verso, ¿ya? No sé si habría otra versión para que puedan entender un poco mejor. A ver si tienen otra versión. ¿Cuál es el verso, hermanos? Ya, Hebreos 7:18. A ver, pasen lectura, hermanos. Vamos a leer otra versión, a ver qué nos dice. Es bueno, yo les recomiendo, hermanos, siempre cuando analicen la Biblia, escudriñen, aquí de leer varias Biblias, ya, varias versiones. Ya, a ver.
8. Sigue, sigue. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Y esto fue hecho sin juramento. El 21 dice, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero con el juramento del que le dijo, juro el Señor, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ya, ahí está, pues. Entonces, lo que nuestro hermano pastor ha mencionado ahorita, por eso yo les digo, hermanos, siempre cuando leemos un verso, a ver, hermanos, nuestras hermanas están distraídas, ahí veo al último. Hermanos, tátense porque no van a escuchar este tipo de explicación en otros lugares, hermanos. Inútil me he dicho, ¿cómo es? Ya. Sí, ese es. Entonces, vamos a entender, ya voy a explicar, voy a explicar despacio para que me puedan comprender, ¿ya? Pero tienen que prestar atención, pues, hermanos. Creo que hay que tener el respeto a la persona que está exponiendo, ¿ya? Entonces, quiero que presten atención para poder llegar a entender ese verso con nuestro hermano. Nuestro hermano ha leído, ¿qué dice? Mandamiento. Nuestra hermana ha leído acá, ¿qué dice? Mandato. Entonces, hay que llegar, hermanos, un poquito más, profundizar. La palabra mandamiento, ¿sabes qué significa? Instrucción. O sea, en sí, esto no se llama ley. O sea, ley lo han colocado en esta Biblia, ¿no? Que ya lo han traducido. Pero si nosotros volvemos a los antiguos, esto se llama instrucción. Enseñanza. Ya, instrucción, enseñanza. Entonces nos dice ahí, ¿no? Dice que el mandamiento antiguo dice, en nada dice, aprovechó, fue débil y fue anulado. Pero dice al contrario, dice, no, dice, como una introducción, una esperanza para lo que en el futuro iba a venir. Pregunto, ese mandamiento que ahorita han leído, ¿se refiere a esto de acá? No, ¿a qué se refiere? ¿A qué? Ya, pero está bien. A ver, vamos a pensar, le voy a ayudar un poquito. Nuestro hermano Richard ha leído más, y abajo ha dicho ya, ¿no? Dice que fueron sacerdotes bajo la orden del rey Melquisedec, ¿no? Que fueron, dicen, no hechos juramentados sacerdocios, ¿no? Ya. Hace un momento yo le estaba explicando a ustedes ya el contexto de qué se refiere del orden de Melquisedec. Entonces mi pregunta es, lo que está hablando el mandamiento, ¿no? Y el mandato, ¿se refiere a este mandamiento? ¿A qué se refiere? Claro, se refiere a los mandamientos o a las instrucciones del sacerdocio levítico. Por eso dice, pues no, que eso no ha perfeccionado, sino que eso fue como una sombra ¿para qué? Para el nuevo pacto que venga, ¿no? Y que ha venido con nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros, hermanos, cuando Jesús anuló, ¿no? Dice, los mandamientos que estaban en contra de nosotros, porque el pueblo de Israel había pecado, eso que han quedado anulados en la cruz. Entonces, el sacerdocio levítico, antiguamente, eso no nos ha perfeccionado en nada. Sino fue, dice, una introducción o una puerta para que ahora entre el sacerdocio por orden de Melquisedec mediante nuestro Señor Jesucristo. Y por él sí nosotros conseguimos la salvación. A eso se refiere, hermanos. O sea, no se refiere a estas 10 palabras.
Porque nosotros aparentemente no, pero acá dice mandamiento. Entonces el mandamiento ya dice que no ha perfeccionado en nada y ya fue anulado, ¿sí o no? Eso lo entiendes así cuando no entiendes el contexto, pues. Por eso yo les recomiendo, cuando ustedes lean en la parte de arriba y abajo del verso, todo, para que puedan llegar a entender. ¿Cómo? Ya. Claro, superior, pues no, por eso nuestro Señor Jesucristo, pues no, es superior al orden levítico, porque el orden levítico solamente era una sombra de lo que iba a venir para el nuevo pacto. Claro, pues. Por eso el sacerdote levítico no ha perfeccionado en nada, pero sí fue, dice, ¿no? Como diciendo una introducción para que mediante eso se dé el nuevo pacto mediante nuestro Señor Jesucristo. Pero recuerden, hermanos, que el nuevo pacto se ha hecho con la casa de Israel o con los gentiles. Porque a veces muchos nos jactamos, ¿no? No, que con los gentiles ahora ha venido... por eso yo digo, hermanos, a veces interpretamos mal la Biblia, ¿no? Decimos, ¿no? Dice en Oseas, creo que habla, ahora llamo, dice, ¿no? A mi pueblo que no era amado. Y en el lugar donde que fue dicho que no eres mi pueblo, ahora te diré mi pueblo. Entonces muchos se jactan, dicen, no, los israelíes del antiguo ya no. Ahora han hecho el pacto con los gentiles. Nosotros somos los gentiles, ellos ya fueron. Hablan con desprecio. ¿Estará bien? ¿Qué opinan? En la Biblia no hay ningún verso que el nuevo pacto o pacto renovado se ha hecho con los gentiles. No hay. No hay, hermanos. El nuevo pacto se da con la casa de Israel. Creo que el libro de Jeremías, ¿no? Y en aquellos días haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Entonces, ¿por qué despreciamos? Pero entonces ahora muchos dirán, ¿no? Pero entonces si yo soy gentil, entonces ¿cómo pertenezco ahora al pueblo? Lo que pasa, hermanos, a ver, vamos a preguntar, nosotros cuando hablamos del pueblo de Israel, a veces solamente entendemos de un solo pueblo. A ver, nuestro hermano Richard acaba de preguntar. Hermano Richard, la casa de Israel, ¿cuántas tribus estaba formado? 12, ¿sí o no? Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de Israel, somos de esas 12 tribus. No solamente somos Israel. Entonces, hermanos, Israel estaba conformado por 12 tribus. ¿Por qué viene por 12 tribus? Por los 12 hijos de Jacob, pues, ¿no? ¿Sí o no? A Jacob se le cambia el nombre y le dice, ya no te llamarás Jacob, sino Israel. Entonces, a partir de ahí viene el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, el año 70, el general Tito Vesperiano destruye Jerusalén, saquea Jerusalén, lo toma como prisioneros, dice, ¿no? A los de la casa de Judá. A veces nosotros leemos, por ejemplo, el sábado pasado que el hermano David estaba dando un verso, y escuché un verso que dice, ¿no? De la casa de Judá, y dice de la casa de Israel. Pero nos pasamos de largo, ¿no? O sea, no interpretamos palabra por palabra. O sea, ¿por qué dirá aquí Judá y por qué dice Israel? ¿Sí? Entonces, amados hermanos, miren, cuando Israel fue saqueado, que estaba formado por 12 tribus, fueron cautivos, dice, ¿no? Y los únicos que se volvieron a recuperar, se levantaron y volvieron nuevamente a las tierras, ¿ya? Fue la casa de Judá y la casa de Benjamín, que son 2 tribus. Estos judíos son por lo que actualmente están en el oriente, pero son aquellos judíos que aún guardan las instrucciones de la ley de Dios.
Porque cuando decimos judíos, a veces nosotros mezclamos, pensamos que todo el oriente solo se dice judíos. No, hay distintos tipos de judíos. Hay judíos ortodoxos, ultraortodoxos, askenazi, sefardíes, cairitas. Y esos judíos han inventado sus propias tradiciones humanas. Ustedes habrán visto, hay unos judíos que se dejan crecer las patillas, ¿sí o no? Las patillas acá y se ponen sombrero negro y terno negro, ¿sí o no? Así nomás se visten, ¿no? Ya. Por ejemplo, estos judíos son ortodoxos, bueno, ellos lo han entendido, dice, ¿no? Y dejarás crecer los extremos del cabello. Entonces, ¿cómo lo han entendido ellos? Ya, este es un extremo, lo dejo crecer, y este es el otro extremo. Por eso se dejan crecer las patillas, pues. El de acá no, son las patillas. Pero nosotros, si nosotros analizamos un cabello, los extremos viene a ser lo que está en la parte interna de la cabeza y lo que está al final. Esos son los extremos. Entonces, cuando dicen nosotros tenemos que dejarnos crecer el cabello, no solamente las patillas. Entonces se dan cuenta que hay una distorsión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Solamente las 2 tribus regresaron. Y la pregunta es, ¿y dónde están las 10 tribus que faltan? Leví, Isachar, Neftalí, Aser. ¿Y dónde están esas tribus? Esas tribus salieron, la escritura dice, dispersados a los 4 cantones de la tierra, pues. Están esparcidos. ¿Sí me dejo entender, no? Y en ese año, pues estamos hablando de años, se han ido a España, incluso han venido a Perú, pues, hermanos. Ellos han sido los que hicieron Machu Picchu. ¿Por qué crees que hay una similitud entre las pirámides de Egipto y Machu Picchu? Ahora, si nosotros analizamos, el primer hombre que cruzó del hemisferio oriental al occidente, lo han hecho, dice, en el tiempo, en la era de hielo, ¿no? Por el estrecho de Bering, que está por la línea ecuatorial. Había un tiempo donde que el agua se convertía en hielo. Entonces, hay una teoría que se llama, un estudioso, Alex Hardrica y Víctor Correa, ellos dicen, ¿no?, que el primer hombre cruzó del oriente al occidente. Y el primer hombre, ¿no?, que ha poblado, o sea, el occidente, han sido los del oriente. ¿Ve? Y eso está comprobado. No le digo que pueden leer los libros de Víctor Correa, son estudiosos, ¿no? Y Alex Hardrica. Entonces, hermanos, estas personas respaldan la veracidad. Entonces, estas personas que han estado en los 4 cantones, bueno, se han ido para España, Italia, para América, ¿no? Así dispersados. Dime, hermano. Claro, sí, porque hay un verso donde que, si no me equivoco, también cuando le preguntan, ¿no?, de una profecía, y ya en la Biblia estaba escrito que se tenían que poblar estas tierras. Ya voy a preparar ese estudio, hay un estudio bonito, hermanos. Entonces, como los israelitas estamos esparcidos en los 4 cantones de la tierra, porque no hemos vuelto, pues. Los únicos que han vuelto han sido Judá y Benjamín. Ellos sí, pero las 10 tribus no han vuelto. Ha pasado mucho tiempo que se ha perdido nuestra identidad. Se ha perdido ya no dejarse crecer el cabello, se ha perdido no usar túnicas y se han mezclado entre gentiles. Pero dice, ¿no?, para estos tiempos tenía que venir un santo varón a reunir las ovejas perdidas de la casa de Israel. Un atalaya, un líder. ¿Y quién es? Israel, pues, ¿no? Ezequiel Ataucusi Gamonal, él es el que restauró y juntó
a las ovejas perdidas, ¿no? Que ahora actuales nosotros, por eso yo decía en un inicio, nos hemos reconciliado con Dios. O sea, nosotros somos israelitas, sino que un tiempo te habías gentilizado porque te habías mezclado, ¿no? con gentiles. Pero ahora que hemos vuelto, hemos recuperado nuestra verdadera ciudadanía. Amén, hermanos. ¿Ya? Entonces, bueno, ya vamos a pasado el tiempo rapidito, creo que falta 5 minutos. Entonces, la lección de hoy día, las obras de la ley. ¿Qué significa, hermanos? Obras de la ley significa las tradiciones humanas. ¿Ya? Amén, hermanos. Bueno, deseando que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea cada uno de vosotros, hermanos y hermanas.